o vértebroespinal en este caso, es la segunda patología más frecuente en la neurocirugía. Básicamente es la analogía de lo que es todas las consecuencias, cambios clínicos, patologías y situaciones desencadenadas que se dan en la columna a como se da en el cráneo, ¿no? Entonces lo que es el TEC es para el cráneo, a lo que es el TBM para la columna. Generan muchas veces consecuencias deleterias, secuelas para el paciente y para la familia también, que definitivamente no debe pasar desapercibida para el médico. Así como el traumatismo craneoencefálico, en el caso de acá, el traumatismo vértebro-medular o vértebroespinal, por una razón lo he mencionado como vértebroespinal, es mucho más que un golpe sobre la columna. Si nos vamos a la base teórica, básicamente sería la acción brusca de fuerza sobre el tejido espinal. El tejido espinal tiene varios componentes: la columna vertebral, ¿no? La parte de hueso, que es la columna vertebral. El hueso vertebral tiene varias partes, algunas comunes a todas las vértebras, y tiene otras partes y otras particularidades en cuanto a medidas y formas que son distintas variando de vértebra en vértebra. Muy bien, vamos a tratar de hacerlo lo más homogéneo posible para su comprensión. Presten mucha atención porque el traumatismo vertebral es un poco más complejo de comprender que en el cráneo. La columna, como decían algunos maestros, se escribe con C de controversial. Hay más de una manera de tratar la columna. El cráneo definitivamente, si bien en medicina se dice que no hay nada absoluto, en el cráneo hay indicaciones más concisas, más específicas para poder resolver un problema, pero en la columna es un poco más difícil de determinar. Y hay mucha variación de opinión en cursos de acción entre los colegas. Y con el devenir del tiempo, de la ciencia, también, ¿por qué no?, de las industrias farmacéuticas, de materiales quirúrgicos, de implantes, han cambiado mucho los conceptos. Entonces, la parte de columna vertebral ha sufrido muchos cambios en el trajín del tiempo. Entonces, definitivamente es importante entender sus fenómenos para poder determinar el curso de acción que más se aproxime a lo apropiado que pueda resolver al menos en parte el problema del paciente. Entonces, dicho esa premisa, volvemos a lo que se trata de la definición de esta patología, ¿no? Entonces dijimos que hay un impacto sobre la parte vertebral ósea, la parte espinal, la parte de tejido nervioso, como son la médula, las raíces nerviosas, y asimismo también otras estructuras como son los vasos, las arterias, las venas. También tenemos a lo que viene a ser los ligamentos. Hay muchos ligamentos en la parte de la columna. La parte del tejido blando, estamos hablando específicamente de la parte fasciomuscular. Y en general es importante conocer porque las consecuencias de cada uno a veces son sumatorias. Como ya dijimos, puede dar cambios en las estructuras indicadas que pueden ser del tipo mencionado o también funcionales. Y es un problema que suele ser evolutivo. No hay datos concisos a nuestro país, aún en general, si bien hay datos en algunos lugares específicos, en algunas provincias. Es importante acá en Perú, de antemano, si ustedes van a revisar la bibliografía, van a encontrar que no hay datos de prevalencia e incidencia, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo no había esa información. Últimamente, un colega muy renombrado, un gran neurocirujano de los mejores, el doctor Luis Muñoz Chumbes, ha hecho una estadística, ¿no?, de pacientes de la parte norte, de lo que viene a ser Huacho, la parte que está cerca a esa región, y ha determinado que hay ya una prevalencia establecida, ¿no?, y que nos dan algunos datos de incidencia. Entonces es importante ver cómo colegas peruanos
sobre todo renombrados, ya están dando muchos aportes en general a lo que es la información, la estadística, ¿no? Entonces eso es algo que es digno de aplaudir, ¿no? Y algo que es de lo que estamos muy orgullosos. Entonces realmente es una de las cosas que debe siempre mejorar la parte de la investigación, ¿no? Entonces todo esto tenemos que establecerlo. Entonces, pero si nos abocamos a los datos de la enfermedad a nivel mundial, un aproximado de entre 3,2 a 5,3 habitantes por cada 100.000 de estos presentan este problema. La edad generalmente es entre 15 y 35 años y hay otro pico que es en mayores de 55 años. Predominio es en varones, al igual que el traumatismo craneoencefálico. Noten las similaridades. 10% de todas las afecciones del sistema musculoesquelético corresponden a esta patología, el traumatismo vértebromedular, TBM. 3% de los ingresos en neurocirugía son parte del menester de esta enfermedad. Y el 5% de los traumas cerrados tienen como comorbilidad a esta entidad. Las causas más frecuentes, accidente de tránsito. Hasta acá han visto que hay muchas cosas similares al traumatismo craneoencefálico. Entonces, accidente de tránsito, pregunta de examen, es la causa más frecuente tanto para TBM como para TEC. En segundo lugar tenemos, podríamos decir, una similaridad en lo que es las caídas y las agresiones. Cada vez aumenta más el número de lo que son las agresiones por contusos cortantes y sobre todo con los proyectiles, las armas de fuego. Es muy frecuente que esté ahora aumentando eso, ¿no? Con la mayoría de venir del tiempo, ¿no? En tiempo de paz se observan más estos fenómenos, que es algo paradójico, ¿no? Teóricamente no debería haber tanto eso, pero lo que se ve ahora es que hay mucho más uso de armas, ¿no? Y la población está más vulnerable a ser víctima de alguna herida de proyectil de arma de fuego. Entonces, realmente el ciudadano común tiene que estar protegido siempre, estar siempre a la defensiva de que no esté cerca de alguno de estos tipos de problemas. ¿Bien? La parte de los industriales también, en la parte laboral pueden haber accidentes de traumatismo de columna. Es importante también identificar esta causa. Muy bien, pueden haber maquinaria pesada que puede generar un bulto, una carga pesada sobre el paciente y generar este problema. La parte deportiva también es importante y otros también pueden presentarse. Hay otras causas, por eso pongo otros, como por ejemplo los accidentes por electricidad, que también nos generan un traumatismo vértebromedular. Entonces el TBM, por lo que estamos entendiendo, no solamente es un impacto directo, sino también es un impacto indirecto. Hay factores determinantes como la intensidad de la noxa que lo genera, las comorbilidades que son parte de la columna vertebral del paciente. Si el paciente tiene espondiloartrosis, espóndilo en medicina significa columna. Espóndilo en medicina significa columna y artrosis, su mismo nombre lo dice, ¿de acuerdo? Es una degeneración e hipertrofia de un tejido, generalmente óseo cartilaginoso, que al crecer y aumentar por deformación su espacio, en la parte de la columna va a generar problemas porque comprime estructuras por donde pasan nervios, raíces nerviosas o médula, y esos síndromes compresivos generalmente dan molestias y problemas neurológicos en el paciente. Ese es el caso de la estenosis espinal, el canal estrecho. Trastorno de disco vertebral como la hernia de disco lumbar y cervical y en general de cualquier parte de la columna también es un factor que va a predisponer a que se agrave el problema de un paciente que ya está teniendo un traumatismo vértebromedular, ¿no? Es una pena que no pueda tocar estos temas con ustedes, sería interesante, pero bueno, de repente en algún momento. La osteoporosis también es otro problema, porque la osteoporosis nos condiciona un hueso que esté desmineralizado. ¿Y un hueso desmineralizado a qué es susceptible? A las fracturas patológicas. Las fracturas patológicas tienen dos causas más frecuentes, la osteoporosis y los tumores óseos. Entonces, eso es, o tumores de afectación ósea. Entonces, esas son las causas más frecuentes de fracturas patológicas. Entonces, si hay estos problemas, todos de columna, como ya he mencionado, ¿no?, van a generar mayores molestias en el paciente que tiene un TBM. Lesiones asociadas, dijimos que si un paciente se golpea la cabeza, se puede golpear en otras partes del organismo, el abdomen, el tórax, las extremidades. Lo mismo sucede con la columna vertebral. El lugar anatómico por frecuencia
En esta clase vamos a hablar básicamente de la columna, la parte cervical, dorsal y lumbar. La parte sacra no es frecuente que se dé en este caso, más lo van a ver ustedes en lesiones de pelvis, así mismo con la parte coxígea. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar más de la parte cervical, dorsal y lumbar, ¿no? La otra parte es más, pertenece a la parte de traumatología, más predominantemente. Entonces, la frecuencia donde se dan más comúnmente los traumatismos vértebro-medulares, pregunta de examen, es en la región cervical. Luego le sigue la dorsal torácica, de ahí la lumbar y luego el sacro y la parte coxígea. Muy bien. Esto es importante considerar algunos conceptos. La parte más móvil de la columna, ¿cuál es? La cervical es la parte más móvil. Entonces, tiene sentido que esa sea la parte más susceptible. ¿Qué otra parte es móvil en el organismo de la columna? La unión de la columna dorsal o torácica. Cuando decimos columna torácica y columna dorsal, estamos hablando de sinónimos, es lo mismo. La unión de la columna dorsal con la columna lumbar, básicamente lo que se refiere a las vértebras D11, D12 y L1, configura un segmento que se llama la charnela dorsolumbar, y esa unión es muy móvil, también es susceptible de traumatismos vértebro-medulares en esa parte. Entonces, esas vértebras que configuran la charnela dorsolumbar también es un sitio frecuente donde puede haber traumatismos vértebro-medulares, en menos frecuencia obviamente que cervical, dijimos que es más frecuente. Entonces, la charnela dorsolumbar también es un concepto que hay que aprender, pregunta de examen. La columna vertebral es un armazón cerrado. Así como si volvemos al TEC, el cráneo no deja que el cerebro se expanda cuando este se está hinchando, no lo deja escapar, es como si el cerebro se quisiera escapar y el cráneo no lo deja, en términos sencillos. Lo mismo sucede con la columna. La médula y las raíces nerviosas, todo el tejido nervioso, cuando hay una hinchazón, una inflamación o cualquier causa que lo esté aumentando de volumen, no tiene a dónde escapar. El armazón cerrado, que es la columna vertebral, y la parte de su disco, sus ligamentos, esas estructuras no lo dejan a la médula respirar, no lo dejan escapar cuando hay un mecanismo de hinchazón. Entonces, ese armazón cerrado definitivamente va a traer problemas en el paciente, y es uno de los principales factores, de los pilares que determinan por qué esta patología es tan importante entenderla. Entonces, donde hay un armazón cerrado que contenga a un tejido noble, siempre va a ser un factor de riesgo de que cuando ese tejido noble se hinche o se inflame por alguna circunstancia, ese tejido duro, sólido, no lo va a dejar escapar. Entonces, la columna tiene esa particularidad. Además, es inextensible, es un hueso articulado, muy bien, contiene sus inserciones, músculos, discos y ligamentos, y tiene un tejido nervioso, ¿no?, que si se afecta nos va a dejar dolor y déficit neurológico. Por eso es importante entender esto. Muy bien, entonces eso es básicamente con respecto a esto. Miren, no voy a repasar la parte anatómica a detalle porque no es menester de esta exposición, pero sí quiero que fijen las estructuras más importantes desde el punto de vista clínico, quirúrgico, para que ustedes comprendan qué cirugía se hace y por qué en esa estructura. Vamos a hablar de lo más frecuente, entonces quiero que pongan mucha atención en ese sentido. Los mecanismos pueden ser directo o indirecto. Directo es por un golpe o un impacto que se genera en la columna vertebral y la médula, ¿de acuerdo? No necesariamente la médula se va a afectar cuando haya una lesión de hueso. Me explico. Si hay una lesión medular, la lesión medular se puede presentar sin que el hueso se haya fracturado, sin que se haya luxado, y la columna puede estar afectada y el paciente puede tener un déficit neurológico, paraplegia. Entonces no hay que equiparar, o sea, no es igual un trauma vertebral a un trauma medular, no es exactamente lo mismo. La mayoría de veces se golpean, se lesionan los dos, pero no siempre sucede. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que pueden haber traumatismos vértebro-medulares cerrados, pueden haber traumatismos vértebro-medulares indirectos.
donde el hueso no se ha fracturado. No es lo frecuente, pero puede pasar, y es importante tener en cuenta que ese fenómeno puede existir. Los mecanismos más frecuentes, además del directo o indirecto, ¿no?, aparte del golpe, tenemos un mecanismo que se llama el latigazo. ¿Qué es el latigazo, doctores? Es un movimiento de aceleración y desaceleración, ¿no?, de la cabeza y la columna, ¿no?, sobre su eje en un área muy móvil. ¿En qué área se da el mecanismo del latigazo más frecuentemente? En el cervical. Entonces es otra causa por la que son más frecuentes también los cervicales. Entonces, definitivamente ese mecanismo no es un golpe directo que vino desde algún impulso, desde algún objeto sólido que le cayó al paciente, sino el mismo paciente, por ser un área móvil y en el terreno, o sea, en la situación de estar expuesto en un momento donde haya un momento en que el organismo, el humano, va a una velocidad, pero el vehículo en el que está o el lugar donde está va a otra velocidad, va a generar en el área más móvil un movimiento excesivo que puede generar lesiones a veces irreversibles. Entonces, ese mecanismo del latigazo es un ejemplo del mecanismo indirecto. Hay otros mecanismos que son por compresión, distracción. Compresión, en términos sencillos, es como si yo agarrara esta servilleta, ¿no?, y yo con mi puño lo aprieto hacia abajo. Eso es un mecanismo de compresión, ¿de acuerdo? Si yo esta servilleta la jalo hacia arriba y la extiendo, la jalo lo más que puedo, o sea, la jalo hasta el límite de incluso romperla, es lo contrario a la compresión. Entonces, ese es un mecanismo de distracción. El estirar en exceso una estructura, o mejor dicho, el elongar en exceso, separándola, prácticamente separándola una del otro, ese es el mecanismo llamado distracción. Es lo contrario a la compresión. Tenemos otro mecanismo que es la flexión. ¿Qué es en términos sencillos la flexión? Es cuando la estructura se dobla. En términos sencillos lo estoy explicando. Y la extensión, ¿qué cosa es? Cuando hace lo contrario de doblarse, se estira. Entonces, compresión, distracción, flexión, extensión. Adicionalmente tenemos otros, como es la rotación excesiva, flexión lateral, que es cuando el impacto generalmente viene de un lado. Muy bien. Si yo golpeo el vaso de este lado y se golpea, se va a romper uno de los costados, si es que esa estructura es dura y el golpe que le he dado es muy fuerte. Yo le golpeo el lado derecho y por contragolpe se va al lado izquierdo y va a generar una ruptura de ese lado. Entonces, ese mecanismo de flexión lateral por un impacto lateral es el mecanismo que está descrito ahí, flexión lateral. Entonces tenemos los mecanismos más frecuentes. Estos a su vez pueden generar además otro mecanismo adicional que se llama la traslación, que consiste básicamente en su sinónimo, ¿qué cosa? Desplazamientos. Entonces, una cosa es compresión de arriba hacia abajo, una cosa es distracción de abajo hacia arriba, lo jalo. Otra cosa es flexión, se dobla. Otra cosa es extensión, se extiende en el sentido contrario, hacia atrás. Otra cosa es la rotación o la torsión también se llama, la rotación o torsión. La flexión lateral es el impacto lateral de un lado que genera el mecanismo ya indicado, y otra cosa son los desplazamientos o traslación. Entonces, entendiendo esos conceptos, vamos a comprender cuáles son los mecanismos más frecuentes por los que se dan los impactos vertebromedulares. ¿Por qué hablamos de estos mecanismos acá y no en el cráneo? Porque ya dijimos que estas son áreas móviles, que son áreas articuladas, no son áreas que dependen de una sola estructura como el cráneo, sino dependen de varias vértebras. Entonces son áreas de multiniveles que definitivamente van a generar cambios diferentes. Hiperextensión, como dice su nombre, extensión desproporcionada. Miren el mecanismo, ¿no? Una estiración hacia atrás excesiva. Miren lo que genera en la columna vertebral. Esta es una imagen lateral de la columna. Esto es la parte anterior y esta es la parte posterior. Miren cómo está el cuello de esta paciente y miren cómo se deforma la columna.
hiperextensión. Hiperflexión, miren cómo al caer hace este doblez de la cabeza hacia su tronco. Miren cómo se dobla hacia adelante la columna vertebral. Movimiento de hiperflexión. Un doblamiento excesivo. Un mecanismo de rotación, cómo genera una torsión de una vértebra sobre otra. Un mecanismo de compresión, como todo el peso cae sobre una vértebra. Puede ser si el paciente está de pie o de cabeza. La cosa es que la parte que está más arriba va a hacer presión hacia la columna y va a lesionar esa vértebra que recibe todo ese vector de fuerza. Y la distracción es lo contrario, ¿no? Es cuando se elonga, se jala en sentido contrario. Entonces, repito, porque es importante que eso lo tengan claro, la distracción es lo contrario a la compresión. Entonces, esos son los mecanismos. Y la flexión lateral que ya dijimos, no es el impacto sobre un lado que genera una torsión hacia el lado contrario. Hay un mecanismo combinado que es la flexión-distracción, ¿no? Que se produce generalmente, se explica más en los mecanismos de los pacientes que están viajando en automóvil y están usando un, ¿cómo se llama lo que se usa? El cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, si bien protege al paciente, también le ejerce una limitación. Pero cuando hay un accidente de tránsito, vamos a decir de cuenta que si bien el paciente está en el automóvil, entonces el paciente y el automóvil cuando está ahí, está en movimiento, los dos van a la misma velocidad. Pero si el paciente frena el automóvil se detiene, pero el paciente sigue en movimiento. ¿Me dejo entender? Sigue en movimiento el paciente, pero aparte de que está en movimiento el paciente, como el paciente se va hacia adelante, el paciente está usando una estructura que lo está reteniendo. Esa estructura es el cinturón de seguridad. Entonces no solo el paciente se va hacia adelante, sino que hay algo que lo retiene. Entonces ese mecanismo donde el paciente se dobla, lo retiene, o sea, al doblarse hacia adelante, el paciente se dobla, pero el cinturón de seguridad lo agarra, lo retiene y lo va a devolver al lado contrario. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero hizo una flexión y luego hizo una extensión. Entonces, mecanismo de flexo, distracción y extensión. Entonces, esa flexo-distracción es lo que genera ese problema. ¿Por qué es distracción? Más que extensión. ¿Por qué es flexión-distracción? Porque recordemos que el cinturón de seguridad viene ¿en qué sentido? Viene en sentido superior. Viene en sentido superior. Entonces al paciente no lo va a jalar solo hacia atrás, sino lo va a jalar hacia arriba, porque viene en sentido oblicuo. Entonces ese es el mecanismo de flexión-distracción. No es algo muy sencillo de comprender, pero es una forma de poder entenderlo. Entonces el cambio que va a generar en la vértebra es este. Entonces, en términos sencillos, ¿qué quiere decir con esto? Que esta es una lesión que se da cuando el paciente está unido, pegado, ¿no?, a un vehículo. ¿Cómo está pegado al vehículo? Mediante un cinturón de seguridad que viene en sentido superior. O sea, en el sentido superior tiene una fuerza que lo jala. Si el vehículo está en movimiento, al detenerse bruscamente, el paciente va a hacer una flexión. Pero también tiene una fuerza que es el cinturón que lo jala hacia arriba, que dijimos que la fuerza que jala hacia arriba, ¿cuál es? Distracción. Entonces flexión y distracción, y eso nos va a generar este cambio en la vértebra, ¿ya? Este cambio se llama lesión de Chance. Ya lo vamos a ver a más detalle, ¿ok? Pero quiero que recuerden los mecanismos más frecuentes, ¿de acuerdo? Hiperextensión, hiperflexión, rotación, compresión, distracción, flexión lateral y flexión-distracción. Esos son los mecanismos más frecuentes. Muy bien, ahora vamos a hablar de las estructuras que pueden ser comprometidas. Ya hablamos que está la parte ósea, que son las vértebras, están los nervios, que son la médula, la raíz nerviosa, están los vasos sanguíneos, las arterias y las venas, la parte fibrocartilaginosa, que son los ligamentos y los discos, y está la parte musculocutánea, que son el músculo, la fascia, el tejido celular y la piel. Muy bien. ¿Dónde están los discos vertebrales, doctores?
entre los cuerpos vertebrales, no entre las vértebras en total, solo entre los cuerpos vertebrales. Quiero mostrarles este componente. Esta es la unidad funcional. ¿La unidad funcional en qué consiste? No se preocupen, no se mareen, solamente quiero que vean la estructura en general. La columna vertebral es como una torre de bloques, ¿no? Una torre de ladrillos. Entre cada ladrillo hay una estructura elástica que es el disco. Esos ladrillos son los cuerpos vertebrales. Atrás de esos cuerpos vertebrales está el canal espinal. ¿Qué hay dentro del canal espinal? La médula. Y la médula, así como el cráneo, tiene su sábana. ¿Cuáles son las partes de la sábana? La dura madre. ¿Qué más? La aracnoides y la pía madre. Cuando hablamos de debajo de la dura madre, o sea, lo que está inmediatamente abajo de la dura madre, a partir de ahí empieza la médula. Entonces la médula está compuesta de aracnoides y pía madre. Eso es la médula en sí. Muy bien, entonces recuerden, en el canal espinal está la médula con sus capas, ¿ya? Entonces, bueno, detrás de eso tenemos un armazón que lo cierra, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver a detalle. Repito, solo quiero que vean lo más importante, ¿ya? Las partes comunes de la vértebra, vamos a hacer este esquema, ¿ya? En este esquema tenemos en la flecha, quiero que sigan por favor. La parte que es como el bloque es el cuerpo vertebral. Del cuerpo vertebral salen unas estructuras que son como unos puentes que se llaman pedículos. De los pedículos hacia la parte lateral hay unas apófisis que se llaman las apófisis transversas. ¿Por qué son transversas? Porque van hacia los laterales, hacia los lados. Y en la parte más medial, hacia arriba y hacia abajo, hay unas estructuras que se llaman las facetas, o su sinónimo que son carillas articulares, o su sinónimo que también es articulación cigoapofisiaria, o su sinónimo que también es apófisis articular. Les digo todos sus sinónimos porque cuando ustedes leen la bibliografía lo van a ver con todos esos términos y eso el alumno se confunde a veces. Entonces es importante determinar que a veces hay sinónimos. A veces, como siempre, el médico siempre complica todas las cosas. Si tan solo lo hiciéramos más fácil, sería genial. Entonces siempre es importante recordar que hay muchos sinónimos para esas estructuras, pero hay que entender que es el mismo concepto. Entonces, ¿por qué son importantes esas vamos a llamarle facetas, ¿ya? Para motivos de docencia sencillo, vamos a llamarle facetas. Esas facetas articulares, básicamente, ¿qué quiere decir? Que una vértebra se articula por arriba con otra estructura y por abajo con otra estructura. Generalmente se articula por arriba con una vértebra y por abajo con otra vértebra. Entonces, ¿cuál es la unión entre una vértebra y la otra? Es esa faceta articular. La faceta articular de la vértebra de arriba se une con la faceta articular de la vértebra de abajo, en términos sencillos. Muy bien, entonces es la faceta articular. Miren acá cómo está, uno hacia arriba, como está la flecha blanca, miren acá está la flecha, síganla, va hacia arriba y uno va hacia abajo. Y de esa faceta articular sale una estructura que es como un arco posterior. Y de ese arco noten que sale una punta, como una espina. Muy bien, este arco posterior se llama lámina. Lámina, ese arco posterior se llama lámina. Y de esa lámina sale una apófisis espinosa. La apófisis espinosa está en unión con la lámina. Muy bien, entonces estas son las partes de hueso más importantes que son comunes a todas las vértebras. Entonces, ¿por qué les menciono esas estructuras? Porque en los cuerpos vertebrales, cuando se opera la columna por vía cervical, más frecuentemente, se pueden colocar tornillos en el cuerpo vertebral y se puede colocar una placa entre dichos tornillos. Muy bien, entonces se puede colocar tornillos en el cuerpo vertebral. Eso por un lado. Si ese cuerpo vertebral está fracturado y está lesionando a la médula, se puede sacar ese cuerpo vertebral con un taladro, con un instrumento cortante. Y al sacar ese cuerpo vertebral, eso se va a llamar corpectomía. Muy bien.
¿Por qué hablo de los pedículos y las facetas? Mejor dicho, ¿por qué hablo de las facetas articulares? Las facetas articulares son la estructura que le da más estabilidad a la columna. La columna tiene la mayor parte de su estabilidad, repito, la mayor parte de su estabilidad porque se articula con otras vértebras. Por eso es que todas las vértebras se mueven uniformemente, articuladas. Si no hubiera esa articulación, una vértebra se iría para adelante y la otra se iría para atrás. Entonces eso generaría una inestabilidad. Entonces la articulación facetaria, las facetas son importantes porque es la estructura que da más estabilidad. Cuando una vértebra se desplaza hacia adelante y la otra hacia atrás, ¿cómo se llama cuando una articulación se sale de su cavidad? ¿Cómo se llama eso? Luxación. Nos genera una luxación. Entonces esa luxación da inestabilidad al paciente. Entonces, ¿la faceta articular es importante o no? Sí, porque la faceta articular, cuando está articulada la vértebra con otra vértebra, eso impide que la vértebra se desplace una para adelante y la otra para atrás. O sea, impide que esa articulación se luxe. Entonces, por eso es importante la faceta articular. Y el pedículo, que dijimos que es un puente que une el arco posterior, que va dirigido hacia el cuerpo vertebral, el pedículo es importante porque ahí colocamos tornillos en la parte lumbar y dorsal. Ya lo voy a explicar a más detalle más adelante, pero quiero que fijen las estructuras, los nombres, para que después sepan a qué me estoy refiriendo. Dijimos que atrás hay un arco posterior que se llama ¿cómo se llama? La lámina. ¿Por qué es importante la lámina? Porque si ustedes se dan cuenta, esto es como un arco que cierra el canal, ¿no? ¿Y qué hay en este canal? La médula, ¿no? Entonces ese arco cierra por la parte posterior al canal. O sea, es la pared atrás. Es como decir, yo tengo la pared adelante, que es el cuerpo vertebral, y tengo la pared atrás, que es la lámina. Entonces, esa lámina es importante porque cuando el paciente tiene una compresión medular, hay una compresión de la médula, un procedimiento quirúrgico que se hace es romper la lámina. Y eso se llama laminectomía. Sacar la lámina, laminectomía. Entonces, cuerpo vertebral, pedículos, facetas articulares, láminas. Y todo esto por dentro está el canal espinal o canal medular. Acá lo vemos más desglosado, ¿no? Esto ya lo pueden revisar. Miren, vamos a hablar de algunas partes anatómicas importantes. Ya. La parte más importante es que hay que tener en cuenta, hay vértebras que tienen particularidades. La columna, les pregunto una cosa, la columna se articula con el hueso, con el cráneo. Sí, ¿cómo se articula? Mediante la primera vértebra, ¿no? ¿Cómo se llama la primera vértebra? Atlas. ¿Y la segunda vértebra cómo se llama? Axis. Muy bien. El atlas y el axis son dos vértebras que tienen una particularidad, que además de las estructuras que he mencionado, básicamente son arcos. Son arcos. Y como son arcos, tienen menos volumen, menos espesor. Pero ¿qué tienen estas vértebras? Que se unen más que nada por ligamentos. O sea, por articulaciones, pero también por ligamentos. Un ligamento importante, ¿no?, que lo vamos a ver, es el que articula la primera vértebra cervical con la segunda vértebra cervical. Y este ligamento se llama el ligamento transverso. ¿Ya? El ligamento transverso. Ya lo vamos a ver a más detalle. La primera vértebra cervical se articula con el hueso. ¿Con qué hueso? Con el occipital. ¿A través de qué? De los cóndilos occipitales. Muy bien. Y aparte, ¿por cómo se articula? Con unos ligamentos posteriores. No los voy a mencionar, pero básicamente se articula por los cóndilos. Y la primera vértebra cervical, sabemos que la primera vértebra cervical, el atlas, se articula por arriba con los cóndilos del hueso occipital. Y por abajo, ¿con qué se articula? Con C2, o sea, con el axis. Hay unas facetas articulares por las que se articulan, pero también hay
otra estructura con la que se articula la primera vértebra cervical. ¿Con cuál es? Con la pubis odontoides. ¿Qué es la pubis odontoides? Es como una torre, es como un diente que va hacia arriba. Y esa es la particularidad que tiene la segunda vértebra cervical o axis, que tiene un diente hacia arriba. Entonces esa pubis odontoides de la segunda vértebra cervical se articula por arriba con la primera vértebra cervical. ¿Muy bien? Y la segunda vértebra cervical se articula con la tercera por facetas articulares. Y a partir de allí hacia abajo, todas las facetas, todas las vértebras se articulan por facetas articulares. Entonces a partir de acá es un poquito más comprensible esa parte. Entonces vamos a pasar un poco más rápido esto para que lo puedan. Entonces hay una articulación, en sencilla hay una articulación del atlas con el hueso occipital. Hay una articulación del atlas con el axis. La primera cervical con la segunda cervical, ¿no? La segunda cervical, ¿qué cosa tiene? Una apófisis odontoides. ¿Qué cosa también tiene la segunda cervical? La segunda cervical dijimos que también tiene facetas articulares como todas las vértebras, pero tiene una particularidad que tienen varias, las vértebras más abajo también las tienen, pero a partir de ahí es donde empieza esa estructura. ¿A qué me refiero a esto? La faceta articular, dijimos que hay una faceta que va hacia arriba y una que va hacia abajo. ¿Lo ven acá? Esta carilla va hacia arriba y hay una que va hacia abajo. ¿Qué es lo que une la faceta de arriba con la faceta de abajo? Es una estructura que se llama pars interarticularis. ¿Por qué se llama así? Porque es parte inter significa entre, articularis, entre articulaciones. La parte entre articulaciones, ese es como dice su nombre. Entonces esta pars interarticularis es lo que une la faceta superior con la faceta inferior. Entonces es importante tener en cuenta esta pars interarticulares que aparece desde C2, desde la segunda vértebra cervical. La de abajo también los tiene, pero de C2 aparece. Pero noten que esta vértebra es diferente porque es un arco, las de abajo son distintas. Entonces ya dijimos que se articula la C1 con la C2 básicamente por la apófisis odontoides, y esa apófisis odontoides se articula básicamente con el C1 con el C2 por este ligamento que estoy señalando con la flecha, que se llama el ligamento transverso. Muy bien, entonces eso es lo más importante del C1 y el C2. Ahora vamos a ver las vértebras cervicales, la tercera a la séptima. La vértebra tercera a la séptima también tiene un cuerpo, también tiene una lámina, ¿no? Tiene una apófisis espinosa, pero quiero que vean esto que tiene acá. Tiene una estructura que se llama la masa lateral. Tiene una masa lateral. ¿Ya? Esa masa lateral es una masa grande, es una estructura ósea grande. ¿Y por qué es importante esa masa lateral? Porque la masa lateral hacia arriba y hacia abajo están las articulaciones facetarias. Muy bien, o sea, esa masa lateral es importante tenerla en cuenta porque ahí también colocamos tornillos. Entonces la vértebra cervical del C3 al C7, una parte importante porque es más grande eso, ¿cómo se llama? Masa lateral. Masa lateral. Muy bien. Luego tenemos la vértebra lumbar. La vértebra lumbar se parece mucho al primer esquema que hemos dicho. Esta es una imagen, estas tres imágenes son axiales, son de arriba hacia abajo. Las imágenes de abajo son laterales, sagitales, son de costado, o sea, de perfil. Y miren, en esta imagen axial que tenemos acá arriba, hay un cuerpo vertebral, en la vértebra lumbar, hay un pedículo que une básicamente el cuerpo con la lámina que está atrás. Hay una faceta articular o apófisis articular, como dice acá. Está la lámina que está en la parte posterior. La lámina, repito, lo vuelvo a repetir, la lámina es el arco posterior que cierra el canal y tiene una apófisis espinosa. ¿De acuerdo? Entonces, la vértebra dorsal lo mismo, tiene un cuerpo vertebral. Acá miren el pedículo, se ve más claro, ¿no? ¿Lo ven? Esto que estoy señalando con la flecha, ese es el pedículo, es un puente entre el cuerpo y la lámina que está atrás. Entonces, este cuerpo vertebral está unido por el pedículo. También tiene su articulación facetaria, también tiene su lámina y también tiene su apófisis espinosa. Entonces, recuerden esas palabras: cuerpo vertebral, pedículo, lámina, masas laterales. ¿De acuerdo? Recuerden esos términos. Pars interarticularis, facetas articulares,
apófisis odontoide. Ya ustedes ya hagan su razonamiento anatómico conforme ya lo acabamos de revisar. Entonces, la columna cervical es la más móvil. Entonces, ya esta parte ya tiene que ser más fluida, ¿ok? Entonces, ya es un recordatorio de las partes anatómicas más importantes y los huesos vertebrales. La más móvil es la columna cervical, ya lo dijimos, ¿ya? Se articula C1 con occipital, C1 con C2, C2 con C3, subaxial. El término subaxial significa debajo del axis, o sea, debajo de C2. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que es de C3 para adelante, en términos sencillos. ¿Muy bien? Y hay una unión cérvico-dorsal que es C7 con D1. ¿Cuántas vértebras cervicales existen, doctores? 7. ¿Y cuántas vértebras dorsales existen? ¿Y cuántas vértebras lumbares existen? 5. Muy bien. Entonces, eso es importante que lo recuerden. Recuerden la unión dorso-lumbar, que es el dorsal bajo con el lumbar alto. Es una parte que también es muy móvil. Conforma la charnela torocolumbar o dorso-lumbar, que lo conforman esas 3 vértebras que están acá. Pregunta de examen, ya lo dije. La columna torácica, a los niveles más altos que la charnela, de D1 a D10, tienen un componente de estabilidad adicional que lo dan las costillas, porque esa jaula torácica agarra también a la vértebra. Recordemos que las vértebras torácicas se articulan con las costillas, ¿o no? Sí. ¿Cómo se llama esa articulación? Articulación costovertebral. Muy bien, entonces perfecto. Entonces eso ya lo han podido recordar ustedes. Y el lumbosacro, que también es móvil. Vamos ahora al tejido nervioso. ¿De dónde a dónde va la médula, doctores? En el adulto. ¿Dónde termina la médula? L2. ¿Dónde termina? L1, la parte inferior de L1, ahí termina la médula. ¿Cómo se llama la parte inferior de L1? Cono medular. Muy bien, doctor. El cono medular es la última parte de la médula. Eso está en la parte inferior de la vértebra del nivel L1. Muy bien. Quiere decir que a partir de L2, predominantemente, digo predominantemente porque ya desde arriba viene, pero a partir de ahí solamente está la estructura. ¿Qué estructura estoy hablando? La cola. ¿Qué cola? La cola de caballo, excelente, o sea, la caudequina, muy bien. Y en todos los niveles hay raíces nerviosas emergentes. En todos los niveles de la columna, de la médula, hay una raíz que va para la izquierda y una raíz que va para la derecha. Eso lo tenemos en todos los niveles. La médula, de acuerdo a su segmento, sea cervical, dorsal, lumbar, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a su parte cervical, en el cervical el agujero espinal es más grande, la médula tiene más espacio. Luego en el torácico se vuelve a ser un poco más estrecho y luego en el lumbar se vuelve a ser más amplio. O sea, de acuerdo a cada nivel, el canal espinal tiene distinto tamaño. ¿Ya? Eso es lo que quiero que vean. Y quiero que vean esta imagen, que es la representación de la médula. ¿La médula qué partes tiene, doctores? Tiene unas astas anteriores y tiene unas astas posteriores, ¿no? Curioso, ¿no? Similar al ventrículo, ¿no? Entonces tienen esas cavidades, y tienen al centro una cavidad que es la cavidad del epéndico, ¿no? Bueno, pero ¿qué quiero que entiendan por esa parte? Para pasar rápido las siguientes estructuras. La médula, la parte anterior, ¿con qué tiene que ver? Motora, y la parte posterior, sensitiva. Muy bien. Pero aparte de eso, en la parte lateral también hay sensibilidad. Sí hay sensibilidad. Sí hay sensibilidad. O sea, vamos a decir en términos sencillos que la parte anterior agarra la parte lateral. Mejor dicho, lo podemos dividir en parte anterior y parte anterolateral y parte posterior. Cuando ustedes ven la médula cervical, que es la más grande, van a notar que las fibras de las extremidades superiores, las fibras que corresponden a las extremidades superiores, o sea, las fibras que corresponden a los brazos, son más mediales, son más centrales. En cambio, las fibras que corresponden a las extremidades inferiores, o sea, a las piernas, son más laterales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Repito, las fibras de las piernas son más laterales y las fibras de los brazos son más mediales.
Recuerden ese concepto, ya más adelante lo vamos a ver por qué. Muy bien. ¿Cuántas sensibilidades conocen, doctores? Las más frecuentes. Muy bien. Termoalgésica. Vamos a hablar de las sensibilidades superficiales. ¿De acuerdo? Presten atención porque probablemente esta es la última vez que van a escuchar estas enseñanzas. Ya después de neurocirugía, ya neurociencias ya no lo vuelven a llevar nunca más. Neurociencias solo se lleva 3 veces en la vida: neuroanatomía, neurología y neurocirugía, y ya nunca más se vuelve a ver. Entonces, pongan atención. La sensibilidad superficial se divide en táctil, 1, o sea, el tacto simple, el tacto sencillo, el roce. 2, la parte algésica, que tiene que ver con el dolor. Y 3, la parte de la temperatura. Muy bien. ¿Cuáles son de nuevo? Táctil, algésica y temperatura. Muy bien. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre el táctil y el algésico? El dolor. Muy bien. ¿Pero qué otra diferencia hay en la médula? ¿La disposición de las fibras es igual? No es igual, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia aparte de eso. Entonces ya me dijeron ustedes cuál es la sensibilidad superficial. Repito, táctil, algésica y temperatura. ¿Y la profunda, cuáles son las más frecuentes? La propiocepción y la vibratoria. Propiocepción y vibratoria son los más frecuentes que tenemos, la parte de sensibilidad profunda. ¿Qué es la propiocepción? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo dice? Ya, la parte de eso. Está bien, ese es el fundamento. Pero ¿qué función hace? El tono, ¿qué más? La localización. Muy bien. La propiocepción es lo que permite que ustedes caminen sin caerse, que ustedes sientan en qué territorio del piso están. Entonces, la propiocepción es importante porque permite, sin ustedes ver lo que están haciendo, saber cómo está dispuesto el suelo, más o menos qué consistencia tiene, cómo están dando sus pasos, ¿no? De manera que no se caigan. E incluso, si ustedes están poniendo una extremidad o algo, ustedes pueden saber si una parte de su extremidad está hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, uno sin mirar puede saber que mi dedo está hacia arriba, o también sin mirarlo también puedo saber que mi dedo está hacia abajo. Entonces eso es la propiocepción. Eso es una sensibilidad profunda que es muy importante en el humano. Y la sensibilidad vibratoria es para padecer vibraciones. ¿Con qué instrumento lo miden los neurólogos? Con el diapasón. Muy bien. Entonces ya tenemos las 5 sensibilidades más frecuentes. La sensibilidad, vamos a ir una por una, ¿de acuerdo? Hay un lado derecho y hay un lado izquierdo. Muy bien. Si hay una lesión en el lado derecho de la médula, muy bien, en el lado derecho, ¿en qué lado estará afectada la sensibilidad táctil? ¿Del mismo lado o el contralateral? Del mismo lado. Y si el paciente, si queremos saber cómo está la de la algesia del dolor, ¿de qué lado es? ¿Del mismo lado o del lado contralateral? ¿Qué lado lo controla? ¿Mismo lado? Dígame. El lado contralateral. El dolor es del lado contralateral. No es lo mismo el roce que el estímulo doloroso, no es lo mismo. Por eso le preguntaba a la doctora cuál es la diferencia. Porque uno es ipsilateral, o sea, del mismo lado, y otro es del lado contrario. ¿Y la temperatura cómo es? Igual que el dolor, o sea, del lado, doctor, contrario. Entonces ya hemos recordado otro concepto. La sensibilidad táctil es del mismo lado. La sensibilidad térmica y la algésica son del lado contralateral.
Y si vamos a la sensibilidad profunda, la propiocepción y la vibración, ¿de qué lado son? Del mismo lado. Entonces, con ese recordar de la médula ya ustedes van a entender los conceptos. A ver. Los nervios salen de la médula en sus distintos segmentos, salen por unos agujeros que se llaman foráminas o agujeros de conjunción. ¿Qué significa la palabra conjunción? Conjunción significa la intersección de varias cosas, de varias partes. ¿Qué cosa hace intersección para que se forme ese agujero? El hueso vertebral en todas sus partes. ¿Lo ven? O sea, dos vértebras juntas conforman el agujero de conjunción. Y entre ese agujero de conjunción sale una... ¿Qué sale por ahí? Una raíz nerviosa. Entonces, ese agujero de conjunción se llama forámina o agujero foraminal. Forámina se llama. Muy bien. ¿Y qué más tenemos que recordar? Que tiene sus capas. Muy bien. Dura madre, aracnoides y pía madre. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de aracnoides y pía madre, hablamos de la médula propiamente dicho. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar con el tejido nervioso. La parte de los ligamentos, hay un ligamento, ya sabemos lo que es el cuerpo vertebral, ya sabemos lo que es la apófisis espinosa. ¿El cuerpo vertebral está adelante o está atrás? ¿Qué parte de la columna es? ¿Para atrás o para adelante? El cuerpo. Adelante, es anterior. Muy bien. ¿Y la apófisis espinosa es? Posterior. ¿Y la lámina qué cosa es? Posterior. Muy bien, doctores, perfecto. Entonces, hay algunos ligamentos que tienen que tener ustedes en cuenta. Esa es una vista sagital, lateral de la columna. Vemos los cuerpos vertebrales, como lo estoy delineando acá, y entre los cuerpos vemos la superficie elástica que se llama discos vertebrales. Atrás tenemos el canal espinal, el canal medular. Muy bien. Y atrás tenemos las apófisis espinosas. Ahora quiero que recuerden esto. Sabemos que el disco está entre los cuerpos vertebrales, eso ya lo hemos referido. Del cuerpo vertebral, adelante del cuerpo vertebral hay un ligamento. ¿Cómo se llama? Ligamento longitudinal anterior. ¿Por qué? Porque está en toda la longitud adelante del cuerpo vertebral. Y si hay un ligamento longitudinal anterior, debe haber un posterior. Ese está inmediatamente después del cuerpo vertebral en la parte de atrás. ¿Cómo se llama ese? Ligamento longitudinal posterior. Muy bien. A partir de ahí ya estamos en el canal medular, ¿cierto? En la parte de atrás dijimos que tenemos las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas dijimos que salen de estas estructuras que son como una Y que conforma el arco posterior. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Láminas. Muy bien. Entonces, entre las láminas de una vértebra y la lámina de otra vértebra va a haber un ligamento que se llama el ligamento amarillo. El ligamento amarillo o ligamento flavum. Ese está entre las láminas y protege a la dura madre, o sea, protege la médula, ese ligamento amarillo, por la parte posterior de atrás. ¿Por qué posterior? Porque la lámina está atrás, es posterior. Y atrás dijimos que tenemos unas espinas, las apófisis espinosas. Entre las apófisis espinosas hay unos ligamentos. ¿Cómo se llama? Interespinosos, porque están entre las espinas. Entre las apófisis espinosas, ligamento interespinoso. Y por encima, o sea, bien atrás, por encima, o sea, en la punta del ligamento, en la punta de la apófisis espinosa, hay un ligamento que une, que se llama el ligamento supraespinoso, porque está en la parte más superficial. Entonces, tenemos ligamento longitudinal anterior, adelante del cuerpo vertebral, longitudinal posterior, detrás del cuerpo vertebral, amarillo que une las láminas y protege a la dura madre, interespinoso entre las espinas y superespinoso superficial a las espinas. Esos son los ligamentos más importantes. El disco, sabemos que es una estructura fibroelástica
pero cartilaginosa que contiene un anillo fibroso y un núcleo pulposo. El anillo fibroso es periférico y el núcleo pulposo es central, como vemos acá, ¿no? AF, anillo fibroso, NP, núcleo pulposo. El núcleo pulposo es lo que se sale cuando hay las hernias de disco. ¿Qué dijimos que es una hernia en medicina? Es una estructura que se sale de su límite, crece y ¿qué cosa más hace? Aprieta a otra estructura, comprime la estructura. Ese es el fenómeno de herniación. Entonces, por eso es importante el disco, porque el disco se hernia. Aparte del músculo cutáneo, hay músculos multífidos, rotadores, ¿no? Dorsal ancho. No es menester de esta exposición, dado que no es tan relevante, pero es importante que entiendan de que se pueden contusionar, ¿no? No dan problemas muy significativos, pero se pueden contusionar. Y a su vez generar contracturas. Nada más con respecto a eso. La vascularización es con respecto a la arteria espinal anterior y la espinal posterior. Tienen orígenes, ¿sí?, particulares, ¿no? No lo voy a tocar en este caso, pero solo quiero que sepan que hay una arteria espinal anterior que riega la médula por adelante y las espinales posteriores que riegan la médula por detrás. Las venas, lo más importante es el plexo venoso epidural de Watson. Ese es lo más importante, porque es un plexo venoso que rodea la médula. Lo demás no es tanto el menester de esta clase, así que no lo voy a tocar, pero quiero que se acuerden que hay un plexo venoso epidural sobre la... ¿Qué quiere decir epidural? Sobre la dura madre. Muy bien, ¿no? Acá vemos la disposición, ¿no? Y acá vemos el complejo. Entonces acá vamos a repasar. Esto es una imagen sagital. Hacia acá donde está la flecha moviéndose es anterior y hacia acá es posterior. Tenemos el ligamento longitudinal anterior delante del cuerpo vertebral y el ligamento longitudinal posterior detrás del cuerpo vertebral. Tenemos el disco que está entre cuerpo y cuerpo. Atrás tenemos el canal espinal que contiene a la médula con todas sus capas, que ya dijimos cuáles son. La más superficial, la dura madre. Atrás tenemos el ligamento amarillo, tenemos la lámina, las apófisis espinosas, que es como una punta que va hacia atrás, las facetas articulares que unen la vértebra de la vértebra de arriba con la vértebra de abajo, las facetas articulares, ¿no? Y atrás tenemos ligamentos, ¿no?, suprainterespinosos, y luego tenemos el tejido subcutáneo, el músculo, y tenemos la piel. Entonces este es el complejo funcional. Toda esta parte es un poco engorrosa, un poco árida, ¿no?, un poco tediosa, pero al menos la parte más importante es la que quiero que ustedes se lleven. Muy bien. La fisiopatología: hay una lesión primaria que es mecánica inicial, genera fenómenos de deformación, compresión, contusión y transformación de energía en el tejido. Suele ser irreversible. La secundaria es después de la lesión primaria, ¿no? Hay una destrucción tisular y, al igual que el traumatismo craneoencefálico, porque también es tejido nervioso, hay una isquemia, degeneración axonal, hay una disfunción vascular, estrés oxidativo, mecanismo inflamatorio, cascada de cero arquidiótico, etcétera, etcétera. En fin, puras noxas, tanto a la parte nerviosa como a la parte vascular y a la parte cartilaginosa. Y todo esto nos va a llevar a hipoxia, hipotensión, vasoespasmo e inflamación. O sea, todo mecanismo inflamatorio traumático que en este caso sí son atenuables y reversibles. Entonces, lesión primaria y lesión secundaria. Lesión primaria es el golpe directo y todo lo que genera. Y lesión secundaria son los cambios microscópicos y sistémicos que se generan después de ese impacto inicial. Esa es la forma más sencilla de explicar. La clínica: hay que ver la anamnesis, el contexto del traumatismo. Se cayó el paciente, le dispararon con un arma de fuego, le golpearon con un objeto, fue un accidente de tránsito, tenía un cinturón de seguridad. ¿Cómo fue el accidente? ¿No? Hay que ver los mecanismos que ya hemos hablado. Ya no lo voy a repetir. La intensidad del impacto, la altura, eso más que nada en las caídas. En provincia es muy frecuente que se caigan de los árboles, es muy frecuente. O también las caídas del abismo. A veces cuando van en carretera los pacientes en vehículos, muchas veces hay caídas al abismo. Eso también es importante tenerlo en cuenta. A veces hay algunas personas que se suben a las casas de otras personas y de ahí se caen también, ¿no? Entonces, eso también es otra causa de traumatismo. El impacto, la superficie del objeto y la velocidad. Hay que ver las deformaciones. Al examen clínico vamos a ver las deformaciones en la columna,
Vamos a ver si hay un dolor que puede ser estático por palpación o el movimiento. Hay que ver si el dolor es axial, o sea, en la misma columna, o si es neurogénico. ¿Qué es neurogénico? Quiere decir que se va irradiado. Esa es la diferencia. Axial es en la misma columna y el neurogénico es cuando se irradia las extremidades. Hay que ver la percusión, que es la maniobra de Danti, que lo vemos acá, es darle un golpe, ¿se acuerdan la puño percusión lumbar? Ya, similar, pero lo hacen en la apófisis espinosa. Eso se llama la maniobra de Danti, la percusión de la apófisis espinosa. Es un signo posible de inestabilidad. El aumento de volumen, las contracturas y la limitación funcional. Hay que ver los signos motores, el recordaris, ¿no? La maniobra de Barré, que es con los brazos extendidos, y la maniobra de Minkasine con las piernas dobladas para ver la fuerza motora. Si es cervical, es probable que pueda haber un problema de 4 extremidades, de cuadri o tetra, paresia o plegia. Paresia es debilidad, plegia es total anulación de fuerza. En torácico vamos a estar hablando de paraparesia o paraplegia, o sea, las dos piernas. Y en lumbar vamos a hablar de monoparesia o paraparesia también, porque ahí estamos hablando más radicular. Puede haber también diplegia. ¿Cuál es la diferencia entre diplegia y paraplegia? Cuando decimos diplegia, habla de las extremidades superiores. Cuando decimos paraplegia, habla de las dos extremidades inferiores. Y cuando hablamos de hemiplegia, es la mitad del cuerpo. Muy bien. ¿Puede haber hemiplegia en los problemas de columna? Sí, puede haber. ¿En qué nivel creen? Si es la extremidad superior o la inferior. Cervical tiene que ser, por lo menos. Cervical. Hay miótomos, aparte motora, que ustedes lo van a revisar, ¿de acuerdo? Pero quiero que recuerden que de C4 para arriba se controla la médula, la parte del diafragma. ¿Y el diafragma para qué sirve, doctores? Para ventilar, para respirar. Por eso es importante el diafragma. Entonces, el diafragma es importante por eso. Si hay una lesión de C4 para arriba, el paciente va a tener problema ventilatorio, no va a poder respirar. Probablemente va a ir a intubación o traqueotomía y a un ventilador mecánico, o sea, en términos sencillos, un respirador artificial. La parte clínica hay que ver la anestesia o la disestesia. Muy bien, la examinamos. En la parte sensitiva hay que ver los, así como en la parte motora la fuerza es los miótomos, en la parte sensitiva son los dermátomos, ¿ya? Eso ya lo van a revisar ustedes. En la clínica, aparte, ¿qué más puede haber? Hay la parte motora y la parte sensitiva. ¿Qué parte nos falta? Los esfínteres. ¿Y qué vemos en los esfínteres? Que puede haber problema de la vía urinaria o la vía rectal. ¿De acuerdo? Entonces puede haber afección del esfínter urinario o del esfínter rectal. Muy bien. Entonces, ¿qué puede pasar en este caso? Que el paciente, o de la parte de la orina, ¿no? O el paciente no retiene la orina o retiene mucho la orina. Uno de los dos puede pasar. O retiene en exceso o no retiene nada. Y en la parte anal o rectal, que el paciente hace posiciones, ¿no?, espontáneamente y no se da cuenta, o que no puede hacer las posiciones. Cualquiera de los dos puede haber. Y hay afectación de los reflejos osteotendinosos. Hay lesiones completas e incompletas. Cuando hablamos de lesión completa, cuando no hay ninguna función por debajo de la lesión. Si el nivel está en D10, si por debajo de D10 no hay ninguna función, está todo pléjico, hay anestesia, no se siente nada y no controla esfínteres, es una lesión completa. Y si hay una paresia, o sea, solo una debilidad, ¿esa qué lesión será? Incompleta. Entonces, lesión completa y lesión incompleta. Diferencia en esos dos términos, porque el tratamiento quirúrgico de urgencia varía de acuerdo a si la lesión es completa o si es incompleta. Cuando es completa, ya es un daño bastante establecido. Se puede diferir, o sea, se puede demorar más el tratamiento. En cambio, cuando es incompleta, tiene más, si es incompleta y es progresiva, tiene más indicación de urgencia. Esa es la parte importante de por qué hay que diferenciar lesión completa e incompleta. ¿Qué escala se usa, doctores? ¿Cómo se llama la escala? Asia. Muy bien, la escala de Asia. Esa es la escala que... La escala de Asia tiene otro nombre, Frankel modificada, porque la hicieron en base a la escala de Frankel.
Entonces, esa es la escala más frecuente. Pregunta de examen. En la clínica hay síndromes, lesiones incompletas. Tenemos la lesión medular central. En neurología a esta lesión se le conoce como siringomielea. ¿Y qué característica tiene? Que están afectadas las extremidades superiores, pero las inferiores suelen estar normales. Puede haber un problema de esfínteres. Dijimos que en las extremidades superiores las fibras están más mediales, centrales. Y en las extremidades inferiores están más periféricas. Entonces en el síndrome del canal central, síndrome medular central o síndrome genérico también se conoce, entonces va a afectar las fibras más centrales. ¿Y cuál fibra está más central? La de los brazos, las extremidades superiores. Entonces, por eso se explica ese cuadro clínico que está ahí. Hemisección, dijimos que hay la mitad, hemi significa la mitad está comprometida. Del mismo lado, ¿qué será? La sensibilidad profunda y la sensibilidad táctil. Y del lado contralateral, ¿qué estará afectado? La termoalgesia. Muy bien. Y aparte de haber un problema esfinteriano. La sección transversa, ¿qué cosa es? Todo se lesionó, se cortó toda la media. En términos sencillos, no hay ninguna función. En la parte dorsal, los mismos problemas también, pero ya aparece otra parte clínica que es la espinal anterior y la espinal posterior. En la espinal anterior, cuando se afecta, hay un déficit motor, porque las asas anteriores son motoras. Hay un déficit sensitivo para la parte algésica y táctil, que es más lateral, pero está preservada la parte de la propiocepción y la vibración. Eso está normal. ¿Por qué? ¿Por qué, doctores? Porque eso está más para atrás, más posterior, y esa parte está normal. Acá está afectada más la parte anterior, como ven en el gráfico. Miren el gráfico, porque acaban de entender por qué se afecta también la parte lateral. En verdad este síndrome se debería llamar anterolateral, ese se debería llamar, pero no sé por qué le pusieron solo anterior. Espinal posterior, ese es otro síndrome. Acá, ¿qué se afecta? La parte posterior. ¿Y qué nos va a dar? Alteración de sensitivo, posicional y vibratorio, básicamente. ¿Muy bien? Y todos estos pueden tener problemas de esfínteres. En la parte lumbar tenemos el cono medular. ¿Hasta dónde está el cono medular? L1, o sea, ahí todavía es médula. Muy bien. Hay un problema motor sensitivo disociado. ¿Qué quiere decir disociado? Que de repente tiene el lado derecho, pues no el lado izquierdo. O tiene más de un lado que el otro lado. Por eso se llama disociado. Hay una anestesia en silla de montar. O sea, donde se siente el paciente, eso no siente. Hay un problema esfinteriano. Puede haber unos reflejos normales o aumentados. ¿Por qué normales o aumentados, doctores? ¿Por qué puede estar aumentado? Porque todavía estamos en médula, todavía estamos en primera motoneurona. Médula es primera motoneurona. En cambio, cuando es radicular, cola de caballo, ¿no? Las raíces nerviosas que van hacia las extremidades, esa es segunda motoneurona. Y en segunda motoneurona, ¿qué cosa hay? Hiporreflexia. ¿Puede estar normal? Sí, pero hay hiporreflexia. Lo que no van a ver es hiper. Entonces, esa es una de las diferencias con la cola de caballo. En la cola de caballo hay un problema motor y sensitivo, sí, pero el sensitivo ya es total, ya no es disociado, es total. Igual es de las dos extremidades generalmente, o muy similar. ¿Hay anestesia en silla de montar? Sí. ¿El trastorno es esfinteriano? Sí hay, porque sí tiene que ver con las fibras. ¿De dónde a dónde van las fibras en la orina? ¿Quién recuerda? Van desde D10 hasta S3, S4 más o menos. Esas fibras tienen que ver con el control urinario. Si hay alguna lesión que todo por debajo esté alterado, definitivamente va a agarrar eso. Y si están esas partes, también. Por eso es que es frecuente, en casi todos hay alteraciones esfinterianas. Eso es algo que tienen que recordar. La cola de caballo, aparte es doloroso, tiene más dolor. El cono medular tiene menos dolor. ¿Por qué tiene menos dolor? ¿Qué duele más, la médula o la raíz? La raíz duele más que la médula. Muy bien, la raíz duele más que la médula. Otra es el shock medular espinal localizado. Es la ausencia de función neurológica motora sensitiva y esfinteriana debajo del nivel. Prácticamente esto se comporta como una lesión medular transversa, una sección transversa. En cambio, en el shock neurogénico
que es sistémico, no es local sino sistémico, hay una pérdida de todo el tono simpático y nos va a generar una hipotensión, una bradicardia y una vasodilatación sistémica. Generalmente esto está sobre el nivel de 6. Diferencien el shock medular del shock neurogénico, son distintos. El neurogénico tiene que ver con la parte vascular sistémica y el shock medular espinal tiene que ver con la función motora debajo de ese nivel. Entonces, diferencien estos dos cuadros. ¿Qué es la conmoción medular? Había una conmoción cerebral. ¿Qué cosa era? ¿Cómo era la conmoción cerebral? ¿Ah? La conmoción cerebral básicamente es un problema, un déficit neurológico transitorio que después recupera el paciente y anatómicamente no hay nada, no hay ninguna alteración. Entonces, lo mismo se presenta acá. Es una alteración transitoria que no dura más de 12 horas generalmente, se altera la función neurológica, pero la recupera totalmente y no hay evidencia anatómica. Le hacemos un examen, no le encontramos un examen de neuroimagen, no le encontramos nada. Bueno, entonces ya hemos visto bastante de la clínica y de la anatomía. Esa es la parte más árida, la parte más tediosa. Ahora ya vamos a la PEPA, vamos a la parte clínica quirúrgica. Muy bien. Entonces, en la parte clínica vamos a ver el cuadro clínico y los exámenes paraclínicos. La clínica ya la vemos todos los síndromes que pueden ser. Los exámenes paraclínicos pueden ser las neuroimágenes. Tenemos radiografía, tomografía, resonancia magnética. Tenemos otros exámenes que no nos van a hacer, que más nos va a servir lo que es laboratorio y imagenológico. ¿Por qué laboratorio? Porque a veces los pacientes hacen problemas hidroelectrolíticos. Por ejemplo, estos pacientes suelen hacer mucho problema de potasio. ¿Y qué cosa hace el potasio con el intestino, doctores? Cuando el potasio está bajo, ¿qué pasa con el intestino? Se paraliza. Y estos pacientes que tienen lesión medular también pueden retener las heces. Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Van a tener un estreñimiento en la patada y pueden hacer, ¿qué cosa? Obstrucción intestinal. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que buscar otros órganos también y hay que ver el potasio que no esté alterado. La electromiografía y neuroconducción. ¿Quién sabe qué es ese examen? Electromiografía y neuroconducción. ¿Cómo? Ya, muy bien. ¿Y cómo lo evalúan? En neurología lo hagan esto. Le ponen unas agujas, muy bien. Le ponen unas agujas al paciente que son unos sensores que van a una máquina. Eso bota una gráfica y el colega médico y el médico neurólogo, es otra especialidad, el médico neurólogo ve ese patrón y lo interpreta y nos determina si hay una lesión medular, radicular y de qué tipo inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la electromiografía? Si ustedes a un paciente que ha tenido una lesión radicular o medular, ¿no? O sea, en general, si ustedes le hacen una electromiografía, es muy probable que salga normal. Por eso no se hace electromiografía hasta pasados 21 días, porque va a salir normal. Esa es una particularidad que se observa en estos pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, no nos va a servir en este caso. En el caso de una lesión degenerativa, una hernia de disco, algo crónico, sí nos va a servir. Pero en un TBM no nos va a servir porque recién a los 21 días nos va a botar la alteración. Y si hay otros órganos afectados, ya dijimos, si se golpea un órgano, se puede golpear otro, ¿no? Hay que ver las imágenes de eso. En las radiografías hay que ver, la radiografía ¿para qué nos sirve? Por eso un examen ya dijimos que es barato, que es el examen inicial, es más disponible, es más corto tiempo, ¿no? Vamos a ver, predominantemente nos sirve para ver la alineación. El mejor examen para ver alineación es la radiografía. ¿Puede ver el hueso si hay fractura? Sí, lo puede ver, pero hay un examen que es superior para ver hueso si hay fractura. ¿Cuál es ese examen? La tomografía. Muy bien, doctores. Y hay que tener ciertas particularidades, ¿no? En la parte cervical siempre vean hasta el complejo C7 o D1. Siempre vean hasta ese complejo. Por favor, no se les pase eso. Porque a veces solamente recordemos que cuando le toman la radiografía al paciente, ¿no? Van a notar ustedes que el hombro hace un artefacto y no deja ver las vértebras cervicales más bajas y se les puede pasar una fractura o una lesión. Entonces por eso hay que ver hasta C7D1.
Generalmente son de perfil y de frente. Si es transoral odontoidea es para ver el apoyo odontoides. En la parte dorsal también la misma incidencia, lateral y anteroposterior, AP, ¿no? La oblicuo, ¿para qué lo pedimos? Generalmente para ver la forámina, para ver las foráminas, si está cerrada, no está cerrada, el agujero de conjunción. Pero no es frecuente que lo pidan porque hay otros exámenes mejores. Así se debe ver, hasta C7, miren. Es una radiografía lateral. Un truco para identificar las vértebras en cervical, vean esta vértebra que tiene como un diente. ¿La ven? Está como un triángulo. Esa es la C2. Y la C2 adelante se articula con, bien arriba tiene acá un arco que lo cierra, que es el C1. ¿Ya? Entonces cuando identifiquen el triángulo que es el C2 y a partir de ahí cuenten hacia abajo. C3, C4, C5, C6, C7. Entonces ya tienen un truco para poder contar las vértebras. Siempre debe haber una curvatura idealmente. Los pacientes que no tienen curvatura, no es que tengan que operar ni sea nada malo, pero generalmente tienen más dolores cervicales. Debe haber una curvatura generalmente. ¿Muy bien? Las carillas articulares tienen que estar una sobre la otra, ¿no? Siempre la faceta articular de la vértebra que está arriba es la que está más atrás. La faceta articular de la vértebra que se ve es la que está más atrás. Y tiene que coincidir así. Porque cuando no pasa eso, se produce el bloqueo o la luxación. O mejor dicho, se produce el engatillamiento. Entonces, así se ve la radiografía cervical. Muy bien. Así se ve la radiografía esta es la radiografía cervical lateral. Esta es la radiografía cervical anterior. Hay una incidencia transoral que vemos la apófisis odontoides y el C2. Muy bien. Y acá vemos si es que no está rotada la columna, ¿no? Entonces acá podemos ver las estructuras que están. Esa es la oblicuo que dijimos que solo puede ver los agujeros, la transoral a más detalle. La radiografía dorsal también nos permite ver. Nótense que se articula con las costillas, muy bien. Vemos estos como ojos de búho que se llaman los pedículos, ¿no? Y vemos los cuadrados que son los cuerpos vertebrales, muy bien. Acá se ve en la lateral, acá se ve, esta radiografía es una radiografía lumbar. La radiografía dorsal no es fácil identificar qué número de vértebra es, la verdad es difícil. Generalmente usamos a la clavícula o el diafragma para tener un aproximamiento, ¿no? Generalmente el diafragma, más o menos, no siempre, pero más o menos está a nivel de 8, de 9 con respecto a las vértebras. Y lo que sí siempre es la clavícula está en relación con D1. Entonces eso es un hallazgo que pueden ser bien dorsal. El lumbar es diferente. El lumbar, en la mayoría de pacientes, ¿no?, van a notar que la primera vértebra cervical, miren acá el puntero, miren acá cómo estoy. Vértebra sacra generalmente es como un trapecio. Es como un trapecio, no es como un cuadrado como este, como un rectángulo como este de acá. Es como un trapecio. Entonces identifiquen la primera sacra como un trapecio y a partir de ahí cuenten hacia atrás. L5, L4, L3, L2, L1. Entonces así se interpreta esta radiografía. Muy bien. La tomografía es mejor para ver fracturas. Si ustedes no pueden ver C7D1, ¿no?, pidan tomografía. Si el traumatismo es de alto impacto, se cayó de un abismo, se cayó de 10 metros, pidan tomografía. Alto impacto, ¿no?, alturas grandes. Y si quieren ver fracturas, y si quieren ver un nivel que no se ve en las otras imágenes, pidan tomografía. Esas son las indicaciones de tomografía. ¿Qué tomografía se pide? Sin contraste, sin contraste. Miren acá la tomografía en incidencia sagital. ¿Este diente qué vértebra es? C2, cuenten, C3, C4, entonces así pueden verlo. Acá ven a más detalle el canal espinal, ¿no? Y miren acá los agujeros de conjunción. Quiero que vean esto de acá, miren, acá se ve más detalle qué cosa. Esta es la faceta superior de la vértebra de arriba y esta de acá es la faceta inferior de la vértebra de abajo. Miren cómo se articulan. Noten que la vértebra, la faceta superior va atrás y la faceta inferior va adelante. O sea, las dos se unen, pero la que está hacia atrás es la de arriba, siempre la de arriba. Entonces, tengan en cuenta eso. Esa es una imagen
axial. Es el apófisis odontoides y esta vértebra que lo rodea es la C1. Esta es una vértebra cervical que van a notar que tiene estas bolas de los costados. ¿Qué son estas bolas? Son las masas laterales. Este arco de atrás, ¿qué cosa es? Las láminas. ¿Y esto qué cosa es? Apófisis espinoso. ¿Y esa bola de adelante qué es? El cuerpo. Y en la C1 hay un arco posterior y hay un arco anterior y se unen con la odontoides. Acá vemos también la tomografía. La odontoides la pueden ver bien. En la dorsal no hay mucho que ver. En el cuerpo vertebral, esas son las dorsales. Nótese que se articulan con las dorsales se articulan con las costillas. Muy bien. Tenemos el cuerpo vertebral, tenemos el canal, tenemos la lámina y las apófisis transversas. Acá la vemos en incidencia coronal y acá vemos la lumbar, ¿no? Vemos la tomografía. Acá vemos las vértebras sacra, que es un poquito más como un trapecio, y a partir de ahí contamos hacia arriba, ¿no? Muy similar. Igual, repito el concepto. Miren las facetas articulares. Hay una faceta inferior de la vértebra de arriba y una faceta superior de la vértebra de abajo. Siempre la faceta que viene de arriba, siempre esa faceta está más para atrás y esta está más para adelante. Acá vemos las láminas, ¿no? En la parte coronal, y acá vemos también en la vista axial, podemos ver, ese es el cuerpo vertebral. Miren, ¿qué cosa es? ¿Qué unía el cuerpo con la lámina de atrás? El pedículo. Muy bien. Acá está el canal espinal. ¿Qué es el arco posterior? La lámina. Esto es la apófisis espinosa. Y miren, en este corte, acá vemos las facetas articulares. ¿La ven? Esta es una faceta y esta es otra faceta. Solamente para que la reconozcan. La resonancia magnética nos sirve para ver partes blandas. ¿La médula es una parte blanda? Sí, es una parte blanda la médula. ¿Los ligamentos son partes blandas? Sí. ¿El disco es parte blanda? Entonces, cuando quieran ver eso, pidan resonancia. Y cuando quieran ver si el paciente tiene déficit motor y sensitivo, ¿dónde es el problema? En la médula. Y si la médula es parte blanda, ¿con qué lo voy a ver? Por resonancia. Entonces, moraleja, déficit neurológico es igual a resonancia magnética. Al igual que en TEC, en el contexto de una lesión aguda, se pide sin contraste. La tomografía también sin contraste. Muy bien. Hay una secuencia especial que ve el edema. El edema es una parte blanda, ¿no? Que forma el hueso. No, ojo, el edema, no el hueso, el edema que forma el hueso. Esa es la secuencia STIR, supresión de grasa. Acá vemos la médula. Miren cómo se ve la médula más detalle. ¿Lo ven? Esto no se ve en la tomografía. Miren, sigue una línea recta y tiene este color blanco. Cuando tiene este color blanco, ¿no? Nosotros sabemos que cuando la médula o tejido nervioso, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, recordemos que por la médula pasa el líquido cefalorraquídeo. Cuando el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso, ojo que en resonancia se habla de intensidad, no de densidad. Cuando el líquido está blanco, este es el protocolo T2. Hay un protocolo T1. En T1 el líquido cefalorraquídeo se ve negro y en T2 el líquido cefalorraquídeo se ve blanco. Entonces, noten cómo baja el canal, ¿no? Acá pueden ver ustedes los ligamentos también en la parte posterior. Y acá ven ustedes entre los cuerpos vertebrales, ¿qué cosa ven? ¿Qué es esto? Entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, ¿qué cosa hay? Disco. Entonces también vemos el disco. Miren cómo el disco generalmente es blanco o gris claro y está en un tamaño pequeño. Y el disco no se mete con el canal. El hueso también está en su límite y no se mete también con la médula. Entonces, esa es la forma de ver. Igualito acá también pueden reconocer el triángulo que es el odontoides y pueden cortar hacia abajo. Acá vemos a más detalle, vemos las raíces. Y esta es una imagen axial. Miren, acá está el disco y esto que es la médula, ¿no? La médula. Esto es anterior y esto es posterior. Acá vemos lo que es el ligamento amarillo, la apófisis espinosa que se ve la sombra acá, y esta es una imagen axial de resonancia. Esta es una imagen coronal. Muy bien. Lo mismo en dorsal, la médula, el cuerpo vertebral, y lo mismo en lumbar. Muy bien. Ahora vamos a hablar del concepto de estabilidad.
La estabilidad es la capacidad que tiene la columna para mantener una relación anatómica normal, o sea, que todo esté alineado, que todo esté estructurado, articulado, ¿no? Para que pueda soportar las fuerzas, o sea, que todo esté articulado, en otras palabras. En C1 y C2 depende de cada lesión de la fractura. Y de C3 hacia abajo, si se rompen los ligamentos, se evidencia que las fracturas no consolidan cuando se presenta una fractura, o ven que están separadas o desplazadas o luxadas, eso es un criterio de inestabilidad. Esto sigue el criterio de las líneas, la teoría de las líneas de Dennis. ¿Qué dice la línea de Dennis? Dice que la columna de adelante hacia atrás se divide en tres partes: la columna anterior, la columna media y la columna posterior. La columna anterior es la mitad del cuerpo vertebral para adelante. La columna media es la mitad posterior del cuerpo vertebral con la primera parte del pedículo. Y la columna posterior es la parte final, la parte que queda del pedículo hacia atrás. Las facetas, el canal, la pubis espinosa, etc. Bueno, ¿qué quiere decir esto en general? Que si tenemos esas tres columnas, esas tres líneas, basta que dos o más se comprometan y eso es un criterio de inestabilidad, de acuerdo a la teoría de Dennis. Hay una inestabilidad clínica que se puede sumar a la anterior, es otra forma de inestabilidad. Cuando hay una pérdida de capacidad de mantener los patrones de movilidad, o sea, vemos una inestabilidad cuando hay dolor, déficit neurológico, desplazamiento, deformidades y un aumento de previsión a la carga. ¿Qué es previsión a la carga? Que el paciente que trabaja de administrativo, no voy a prever que él va a tener el mismo esfuerzo, su columna, al paciente que carga bultos en el mercado. No son los mismos pacientes, no son iguales. Entonces uno tiene más probabilidad de lesionarse, que es el que carga bultos. Entonces a eso quiere decir. Entonces, que no va a tener la capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener los síntomas que no le van a permitir hacer su capacidad normal. Hay una funcional que cuando dos o más columnas están lesionadas, de acuerdo a la teoría de Dennis, la neurológica es cuando una o más columnas se asocia a síntomas neurológicos, y las combinadas cuando hay luxaciones. Radiológica, estos son los criterios de inestabilidad radiológica. Hay un desplazamiento vertebral, disminuye la altura del cuerpo vertebral, ya sabemos cuál es el cuerpo vertebral. Hay una ocupación del canal espinal. ¿Por qué puede estar ocupado? Por hueso, ¿no? El hueso se rompe y eso impacta en la médula. Aumento de la angulación, una deformación, una orientación anormal de las estructuras y un pinzamiento intervertebral. O sea que entre dos vértebras hay menos espacio. Bueno, el tratamiento del TBM primero es prehospitalario. Hay que inmovilizar, ¿no? Hay que movilizar al paciente, trasladarlo en bloque, ¿no? Y eso tiene que ser supervisado. El manejo, al igual que el TEC, es ABCD, ya saben, hay que colocarlo en cuadril cervical en caso de sospecha de lesión cervical. Hay que ver la anamnesis, el examen físico, ver el estado neurológico, movilización en bloque. ¿Por qué? Porque si yo le movilizo el cuello y no me doy cuenta que el paciente tiene lesión de cuello, lo puedo inestabilizar. Y un paciente que no tenía déficit, que estaba neurológicamente sin problemas, lo convierto en un paciente cuadripléjico. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que ver otros órganos si requiere las neuroimágenes. Tratamiento, al igual que el cráneo, que el cerebro, el tejido nervioso no responde bien cuando la presión es muy baja. ¿Por qué? Porque no le va a llegar sangre normal, o sea, no le va a llegar oxigenación normal. Entonces no va a responder bien. Entonces si hay hipotensión, eso es malo para la médula. No debe estar hipotenso el paciente. Por eso hay que ponerle una vía, para que no haga el shock. Exacto, ¿no? Hay que darle analgesia con los AINES. ¿Por qué? Porque si un paciente se golpea y se fractura la columna y está con dolor y se empieza a mover, ¿qué va a pasar? Se va a inestabilizar más, ¿no? Entonces eso va a generar más problemas, y al inestabilizarse, de repente aumenta su paresia o su plejo. Gasoprotector y antieméticos cuando requiere. Los corticoides, actualmente no hay evidencia que sustente el uso. Ha habido mucha controversia en los años, mucha controversia con los meteprednisolona, estudios comparativos, pero actualmente es que no se sustenta su uso. Eso es lo último que ha salido, ¿muy bien? Pero hay lugares donde todavía se usa, así que podemos decir que su uso es controversial. ¿Por qué? Porque hay lugares donde todavía lo emplean. Las lesiones encima del T5 y sobre todo encima de C5 hay que ver el manejo de cuidados críticos. ¿Por qué?
Porque tiene que ver, el T5 para arriba tiene que ver con los intercostales, que tiene que ver con la respiración. Y el C5 para arriba, o sea, como dijimos, arriba de C4, tiene que ver con el diafragma. Entonces, esto quiere decir que esas lesiones hay que tener cuidado porque van a ir seguro a respirador artificial. Reposo absoluto, hay que cuidar las escaras, o sea, las úlceras de presión, porque por la inmovilidad se genera úlceras de presión, o sea, las escaras. Uso de corset, si es que son dorsales o lumbares, se lo requiera, ¿no? Y hay que mantener el uso de collarín si es que requiere. Hay que hacer exámenes en laboratorio, imágenes de otros órganos, hay que ser, el paciente sea evaluado por traumatología, urología, cirugía general en caso lo requiera. ¿Por qué? Porque se suelen lesionar las estructuras. Se puede lesionar el abdomen, lo tiene que ver el cirujano. Se puede lesionar la extremidad superior, inferior, fractura, etc. Lo ve el traumatólogo. Hace cirugía neurogénica, lo tiene que ver el urólogo. Muy bien, se entiende esa parte. Después del periodo agudo ya lo ve las otras especialidades multidisciplinares o los otros campos clínicos, que son el psiquiatra, el psicólogo, muy bien, nutrición, medicina física, rehabilitación. ¿Por qué lo tiene que ver el psicólogo y el psiquiatra? Claro, el traumatismo vértebromedular cuando deja secuela es devastador para el paciente. ¿Se imagina que le digan que no puede mover las piernas porque el paciente no puede hacer eso? Y el paciente tenía toda una vida hecho, eso es devastador para el paciente. Y no solo para él, sino para la familia. A veces esas personas son padres, madres de familia, son sustento de un hogar. Entonces, definitivamente es todo un problema. Genera toda una carga emocional que es importante identificarla. Hay que ver la parte nutricional, porque estos pacientes pueden tener problemas. Hay que ver la parte de la dieta rica en fibra para que puedan hacer la deposición. Hay que ver la parte también de que no se demacien, ¿no? De que de repente hagan impureza, no quieran comer, etc. Y la parte del intestino que ya mencioné que se puede alterar. Medicina física, rehabilitación para que mejore la parte muscular. ¿Bien? Las lesiones específicas en la parte nerviosa puede ser conmoción medular, que ya dijimos que es la conmoción medular. Simplemente es una alteración transitoria que se recupera rápido y no hay ninguna alteración anatómica en los exámenes de imágenes. Puede haber contusión medular, una sección medular o una estenosis del canal espinal. ¿Por qué? Porque si la vértebra se fractura, va a cerrar el canal. Si se luxa la vértebra, como una se va adelante y la otra se va hacia atrás, va a cerrar el canal espinal. Entonces nos va a dar estenosis. Estenosis en medicina significa estrechez o apretado. Eso significa la palabra estenosis. Radicular porque puede haber una contusión, una sección, una compresión y una estenosis espinal también. Acá vemos como una fractura, miren por favor, esta fractura vertebral del hueso se va hacia atrás y miren cómo se mete al canal, está invadiendo el canal. En este esquema podemos ver cómo el hueso se mete y daña la médula. Hay un edema medular, se deforma y no tiene espacio para donde expandirse la médula. Muy bien, miren qué pasó con la médula, cómo se ha torsionado, se ha hecho más estrecho el canal y se han hecho hematomas, contusiones y hematomas. Miren acá, este paciente que tiene una listesis, lo quiero que vean la médula. ¿Ven esta imagen de acá? Esto blanco. Esto es una contusión medular, secundario a una luxación. Miren cómo una vértebra está para adelante y la otra está para atrás. Se ha guillotinado y ha estrechado el canal. Entonces, moraleja, los traumatismos vertebromedulares, las fracturas, las luxaciones, estrechan, aprietan el canal medular. Y cuando ya hay daño, estamos hablando de, cuando vemos esto en la resonancia, podemos decir que esto es una mielopatía. ¿De qué tipo? Traumática. Miren acá cómo este fragmento se ha metido hacia atrás y guillotina la médula. Miren esta médula, totalmente guillotina. Y hay un coágulo dentro, hay un coágulo adentro. Hay una hematomiele, o sea, hay una contusión hemorrágica dentro de la médula. Se pueden alterar los ligamentos, se lesionan, se interrumpen, se disrupcionan, se pueden hipertrofiar de manera secundaria. Cuando algo crece de tamaño hipertrofia, dijimos que va a apretar más el canal también, porque ocupa espacio. El disco se puede protruir, herniar o disrumpirse, y el plano musculocutáneo puede haber una contusión o disrupción. El plano musculocutáneo generalmente no da tantos problemas, ¿no? Pero el disco y el ligamento sí.
El latigazo cervical ya dijimos que es una flexión-extensión por aceleración y desaceleración. Es en los accidentes de tránsito y puede haber lesión ligamentaria. Generalmente vamos a ver en los latigazos que la columna la curvatura se rectifica un poco, ¿no? Eso vamos a observar a veces, ¿no? A veces, generalmente no suele haber daño medular, ni déficit, ni problema. Generalmente ahí queda el problema, ¿no? Pero hay que darles un collarín para el dolor, para que mantengan una postura y darle analgesia, como digo, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de latigazo. Latigazo en inglés se escribe como dice acá, whiplash. Cuando lean ese término, ese es el latigazo. Miren este disco vertebral en esta resonancia sagital, en imagen, en una visión izquierda sin contraste, en una resonancia sagital cervical. Miren este disco, cómo se ha hinchado y se ha metido ¿dónde? Está agarrando la médula. Y aparte, por el traumatismo que se ha hecho, una contusión hemorrágica. Una contusión hemorrágica dentro de la médula. Miren acá cómo está la contusión y la hernia que está tapando en la flecha. Miren cómo el disco. Lo que pasa es que hay una vascularización. Es difícil identificar. Generalmente la sangre se ve más hiperdensa, más hiperintensa generalmente. No es fácil de identificar, pero generalmente son lesiones más hiperintensas que las contusiones, ¿no? El edema, mejor dicho. Vamos a ver más adelante una diferencia entre ambas. La hernia cervical traumática se protruye y cierra el canal. Puede haber un hematoma. Dijimos que había un plexo epidural levazo. Se rompe ese plexo y nos genera un hematoma epidural. Hematoma epidural. Puede haber una contusión hemorrágica o una hemorragia intramedular, que ya lo describimos, ¿no? Miren acá. Esta es la médula. Miren acá, por sobre la médula, noten esta estructura. ¿La ven acá? Como ovalada. Este es el hematoma epidural. Es una lesión biconvexa, ¿no? Que está apretando la médula, está en la parte posterior. Entonces ahí tenemos un hematoma epidural. Acá también lo tenemos, ¿no? Hicimos una resonancia en T2 porque el índice hemorrágico se ve blanco. Acá también vemos cómo está tapando el canal. Eso es lo que le decía doctora, miren. Así se ve la sangre, pues. La sangre. En cambio, así se ve la sangre, ¿no? Más denso. En cambio, la contusión se ve menos. ¿Lo ven? Ese es el edema. Pero la sangre se ve más hiperintensa, ¿no? Noten acá cómo lo miden. Generalmente los radiólogos utilizan unas unidades, más en la tomografía. ¿Cómo se llaman esas unidades para diferenciar lo que la doctora preguntó? Exacto. Entonces, esas unidades son más útiles para poder ver eso. Hay lesiones en las vértebras, puede haber fracturas estables o inestables, puede haber luxación con fractura o espondilolistesis. La espondilolistesis es un tipo de luxación. Hay una luxación, dijimos que hay una articulación occipito-troidea. ¿Se puede lesionar? Sí, se luxa también. Entonces, puede ser mortal para el paciente y de por sí es inestable. Noten cómo, recuerden que hay un ligamento que va desde la punta de la apófisis ontoides que va hacia el occipital. ¿Cómo se llama ese ligamento? Ligamento apical se llama, ¿no? Y además de los cóndilos, cómo están separados, ¿no? Del C1. Entonces, miren este espacio que hay acá. En la imagen de la anatomía normal vimos que sí estaban juntos, pero acá hay una luxación occipito-troidea, hay una distancia configurada. Eso es una lesión inestable. Muchas veces son mortales, después no la cuentan generalmente. Acá vemos una luxación atlantoaxoidea. Dijimos que el atlas está pegado a la punta de la apófisis ontoides, a la parte de delante de la punta. O sea, el C1 cierra la apófisis ontoides. Pero miren este espacio que hay acá. Hay una distancia, ¿no? Eso se llama luxación atlantoaxoidea. Es inestable y puede ser mortal. Muchas veces se asocian problemas reumatológicos. La fractura de atlas, C1 de Jefferson, dijimos que la C1 son dos arcos básicamente, un arco anterior y posterior. ¿Qué pasa con esos arcos? Se fracturan. Si hay ruptura del ligamento transverso, se considera inestable. Entonces C1 se rompe el arco por los dos lados,
fractura de Jefferson. Dijimos que había una pars interarticularis, ¿no? Que iba desde C2. ¿Qué es la pars interarticularis? Lo que unía más superior e inferior. Entonces, cuando se rompe, se llama la fractura de Hampman o el ahorcado. ¿De acuerdo? Vemos cómo esta faceta está disrupcionada. Vemos, esto negrito es una disrupción, una línea, una interrupción entre lo que es esas facetas. Y acá también la podemos ver, ¿no? Este fragmento está separado de este fragmento. Entonces, acá hay una disrupción, fractura de Hampman. Es inestable. Cuando está asociado generalmente con C2, con una lesión de C2 C3 suele ser inestable. La fractura del odontoides, muy bien, el diente se puede romper en tres partes, la parte más distal en la media y en la más basal. Muy bien, en cualquiera se puede romper. Miren cómo hay una fractura, acá hay una línea, un trazo de fractura. Acá vemos cómo el diente se ha ido para adelante. Miren acá cómo el diente también se ha roto, se ha ido para adelante, miren la flecha. Acá también lo ven, ¿no? Esto debería ser toda una línea, todo junto debería ser este triángulo. Se ha roto acá. Acá también hay una ruptura. Fractura de odontoides. ¿De dónde? Del C2. Las subaxiales van desde C3 a los niveles inferiores. Siguen la morfología Osbein. No les voy a pedir que se aprendan las vértebras y cuáles son inestables y cuáles no. Eso es para que ustedes lo vean más que nada en la parte anatómica. Solo lo que yo les digo, en general lo que yo les digo, pregunta de examen, o esto es lo que yo quiero que ustedes lo retengan. Y la parte que les he mencionado en la anatomía es para que ustedes entiendan esta patología, porque ya no lo van a volver a ver. Desde C3 a los niveles inferiores es subaxial. ¿Por qué? Porque es debajo del axis. Cuando hay fractura solamente, o sea aislada, de la apófisis espinosa, ya sabemos cuál es. La transversa, ya sabemos cuál es. La lámina sola, solo la lámina, esas son fracturas que no son inestables de por sí. Por eso es que no son tan relevantes. Hay fracturas que son por compresión, fracturas que son por distracción e extensión y fracturas que son por rotación. Entonces hay una clasificación de eso. Hay algunas fracturas que tienen su forma especial, como son wedge, que son como una cuña. Fractura en burst, que son una explosión, es una fractura conminuta. ¿Qué significa conminuto? Muchos pedazos pequeños. ¿Ven? Miren cómo los pedazos se meten al canal. ¿Okay? Eso es una fractura acá se salió el nombre. Ahí está. Fractura split. Se ha partido en dos. Hay una división acá y eso se ha partido en dos partes. Teardrop, gota de lágrima. Acá está. Acá se ha roto. Una gota de lágrima hacia adelante. La fractura del paleador, que es básicamente cuando se rompe la apófisis espinosa del C7. No es inestable de por sí. Las subaxiales vertebrales, que las podemos ver con qué examen, con tomografía. Acá las podemos ver las fracturas, como están en las flechas, ¿no? Acá hay un trazo, acá también lo vemos. En la radiografía también se ve, ¿no? Y vemos cómo comprimen a la médula. Muy bien. Hay luxaciones. ¿Cuánta luxación? Miren esta faceta articular, ¿no? Esta faceta, cómo se mete a la parte de adelante. La faceta articular es la que viene de arriba, dije que van por atrás. Van por atrás. ¿Y acá qué pasó? Se metió adelante. Eso se llama una dislocación y bloqueo facetario. Acá se bloquean las facetas y nos dan la luxación. La listesis es cuando una vértebra se va adelante y la otra se va hacia atrás. Eso es en términos sencillos. ¿Pueden dar lesión medular? Ya lo vimos. Sí pueden dar lesión medular. Miren cómo se ve un cuerpo vertebral y se ve la sombra del otro cuerpo vertebral. Eso es una listesis. ¿Nos dan lesiones medulares? Sí. En la parte vertebral dorsal también. Ya lo hemos visto en láminas anteriores. También se pueden luxar. Miren cómo hay una vértebra hacia adelante y una hacia atrás. El tratamiento específico conservador se da con collarín cervical y con corset, básicamente. Se usa en un periodo variable que va de 12 hasta 24 semanas. Puede usarse más tiempo, sí, pero es lo que generalmente se usa, lo que está escrito ahí. Se puede usar, el corset es básicamente como si fuera una faja rígida, que tiene, ¿qué cosa? Unas barras, ¿no? Y unos abroches, unas correas.
Entonces eso mantiene la columna lo más estable posible. Lo mismo con el collarín cervical. Cuando hay luxaciones, esto presten atención, que eso sí va a venir en el examen. Las reducciones hay de dos tipos, como ustedes saben. Hay reducción abierta y cerrada. La reducción generalmente es cuando se luxa una articulación, hay que tratar de regresarla a su sitio. Muy bien. Y cuando uno trata de regresar a su sitio una luxación, ¿da dolor o no da dolor? Si da dolor, hay que poner anestesia al paciente. Muy bien, anestesia local al menos, ¿no? Hay una reducción abierta y una reducción cerrada. La reducción abierta, como su nombre lo dice, hay que hacerle una cirugía, hay que abrir al paciente. Entonces, una cirugía abierta donde se le abre al paciente, como su nombre dice, ¿dónde la hacemos? ¿En dónde? En sala de operaciones, en SOP, como dice la doctora. ¿La podemos hacer fuera de sala? No, no se puede hacer fuera de sala una reducción abierta. Y una reducción cerrada, no necesito abrir al paciente. Lo puedo hacer con anestesia, sea local o general, y con un fluoroscopio o un equipo de rayos X, yo puedo verificar cómo lo estoy haciendo. Por supuesto que no se recomienda hacer estas reducciones, pero es importante que entiendan estos conceptos. La reducción cerrada la pueden hacer fuera de sala de operaciones o dentro de sala de operaciones. Esa es la diferencia, eso es lo que quiero que entiendan. Cuando hablamos de reducción cerrada, solamente se hace en sala de operaciones. Y cuando es la reducción abierta, mejor dicho, solo se hace en sala de operaciones. Y la reducción cerrada puede ser dentro de sala o fuera de sala de operaciones. Eso le voy a preguntar en el examen. ¿Ya? Hay una tracción cervical esquelética que no se usa mucho, pero en lugares donde tienen todo un recurso humano, placas radiográficas a la disponibilidad del paciente, todo el personal y etcétera, se puede hacer esa tracción. Se le coloca un halo al paciente con unos clavos que van a la cabeza y con una polea se le coloca una pesa. Las indicaciones quirúrgicas es cuando los pacientes son inestables, incluyendo las luxaciones, o las fracturas que no consolidan porque sus fragmentos están muy separados. La compresión medular radicular, eso se pregunta en el examen. Si la lesión medular es completa, la cirugía puede ser diferida. Y si la lesión medular es incompleta, la cirugía tiene que hacerse lo más antes posible cuando se es progresiva. O sea, va aumentando el déficit motor. Yo le hago un examen de fuerza y le encuentro que tiene una parecia de 4 en 5. Si mañana le encuentro 2 en 5, quiere decir que está empeorando. Entonces eso va a ser una indicación quirúrgica de emergencia. Entonces, lesión incompleta progresiva, hay que operarlo entre las 24 a 72 horas máximo. Esto varía con respecto a la literatura. Las particularidades es que la estabilización puede ser diferida. En cambio, la compresión generalmente si es incompleta, es de emergencia, ¿no? La columna vertebral también pregunta de examen, sobre todo la cervical, se puede operar por la parte de adelante y por la parte de atrás, por vía anterior y por vía posterior. Muy bien. El tratamiento quirúrgico va dirigido a hay dos tipos de tratamiento quirúrgico. Uno que es para estabilizar la columna inestable, o sea, para fijarla, y el otro que va dirigido a descomprimir la columna. O sea, si hay un déficit neurológico, ¿a qué voy a buscar yo? ¿Qué voy a buscar yo si es un déficit neurológico? Descomprimir. ¿Y qué voy a descomprimir? Rompemos la estructura del arco posterior. ¿Cómo se llama? La laminectomía. Laminectomía. Y cuando el problema es la estabilización, ¿no? Vamos a hacer las fijaciones vertebrales. Podemos descomprimir también la columna rompiendo el cuerpo vertebral si lo descomprimimos por adelante. Muy bien, esa es otra forma de comprimirlo también. O también podemos descomprimirla sacando el disco, porque dijimos que el disco se puede herniar. Entonces, esas son maneras que tenemos para descomprimirlo. Y la estabilización, ¿con qué la hacemos? La hacemos con tornillos, con barras, conectores transversos. Ya lo vamos a ver más adelante. Miren la laminectomía, como el arco vertebral posterior, o sea, la lámina lo han sacado. Y miren esto amarillo que es la médula, está libre. En cambio, en la fijación usamos implantes, tornillos, barras. Entonces, una cosa es cirugía de descompresión y otra cosa es cirugía de estabilización. ¿Cuál es más urgente?
La compresiva, por supuesto. Esa es una fijación cervical, ¿ya? Ponemos al paciente boca abajo. Usamos este aparato que se llama el arco en C para ver en qué nivel estamos de vértebra. Es un equipo radiográfico. Hacemos la incisión, abrimos los planos subperiósticos y vamos a hacer la laminectomía. Usamos esta pinza y rompemos la lámina. Así queda la lámina, miren, la médula después de comprimirla, miren. Así, libre, ¿no? Todo blanco queda. Así debe quedar la médula, descomprimida. Esa es una laminectomía compresiva. Se hace por vía, miren cómo está el paciente. ¿Por adelante o por atrás se hace? Por detrás, es posterior, es un abordaje posterior. Muy bien, podemos colocar tornillos, hay que seguir unos parámetros de dirección. ¿A dónde van? A las masas laterales. Ahí ponemos los tornillos, así quedan los tornillos con sus barras. Entonces, tornillos en masas laterales, es una forma de operarlo, cierre por planos. Así quedan los tornillos, miren, ¿ven? Por vía posterior todo, ¿muy bien? Puede hacerse más de una vértebra, sí, puede hacerse en varias vértebras, en múltiples niveles. Tenemos también tenemos el abordaje por vía anterior. Miren cómo está el paciente, mirando hacia arriba. Hacemos la incisión, verificamos con el arco en C primero y hacemos la incisión en el cuello. Abrimos los planos, ponemos los retractores, sacamos el disco, rompemos el hueso vertebral, el cuerpo vertebral. Dijimos que el cuerpo está adelante, por eso hacemos corpectomía. Le ponemos un reemplazo de cuerpo vertebral, reemplazamos el disco que hemos sacado y le ponemos una placa con tornillos que se ve así. Muy bien, y cerramos por planos. Y ahí está la placa cervical anterior con los tornillos. Miren cómo los tornillos van a qué parte? Al cuerpo vertebral, ¿lo ven? Hay en los niveles dorsales y lumbares hacemos una fijación que va ¿a dónde? A los pedículos. Por eso les dije, memoricen estas estructuras, va a los pedículos. Entonces, el paciente lo ponemos, como los pedículos, vamos a acceder desde la parte posterior, lo ponemos boca abajo del cúbito ventral. Verificamos como el arco en C, eso es importante. Vemos el nivel, hacemos la incisión de piel, abrimos los planos de manera subperióstica. Evidenciamos los parámetros que tenemos que hacer para poner los tornillos. Buscamos el pedículo, lo miramos como el arco en C. Noten como el arco en C es importante para ver en qué nivel estamos, ¿no? Palpamos el hueso y colocamos el tornillo. Muy bien. A nadie le gusta meter un tornillo en la médula, porque eso es peligroso para el paciente. Entonces hay que tener todo el cuidado necesario. Se ponen los tornillos transpediculares, se verifican, se ponen unas barras, como pueden ver, que unen a los tornillos. Así queda el sistema. Acá lo pueden ver, ¿no? Y hacemos la laminectomía. Sacamos la lámina. Y así queda libre. Esta es la médula, ¿la ven? Esta acá es la médula. Está más blanca con respecto a esto. Laminectomía. Muy bien. Y ponemos un conector transverso que une las barras. Como estas cirugías son sangrantes, porque ya dijimos que el hueso sangra un montón y todas las estructuras sangran, le ponemos un dren a presión negativa por abajo. Muy bien. Y cerramos los planos. Y miren cómo quedan los tornillos. Noten cómo el tornillo no se mete al canal medular. Entonces así debe quedar. El pronóstico, si la lesión medular es completa, después de 24 horas, en el mejor de los casos, solo el 3% mejora. Generalmente, la estadística habla que es menos de 1%, pero los estudios más optimistas hablan que el 3% de los pacientes recuperan, nada más, después de las 24 horas. La lesión medular incompleta, el pronóstico es variable, como ya les dije. Por eso se busca ingresar, operar a ese paciente lo más antes posible cuando es progresivo el déficit. Y la lesión radicular tiene un pronóstico variable dependiente, predominantemente de función del mioto. ¿Bien? El seguimiento hay que hacerlo hasta en 6 meses, hay que evaluarlo nutrición primariamente y fomentar el apoyo familiar. Dijimos que hay que buscar lo mejor para el paciente, por sobre todas las cosas, ¿no? Y definitivamente eso es lo que se tiene que hacer, buscar lo mejor para el paciente. Quiero hacer un paréntesis, ¿ya?
cuando hablamos de traumatismo craneoencefálico, volviendo al tema, ¿no? Hablamos de la hemorragia solanoidea, ¿recuerdan? La hemorragia solanoidea, la causa más frecuente es traumática, por eso es que se las he presentado. ¿De acuerdo? La causa más frecuente en global de hemorragia solanoidea es traumática, por si acaso. No es la ruptura de aneurisma. La ruptura de aneurisma intracraneal es la causa más frecuente de hemorragia solanoidea espontánea, o sea, la que se presenta de la nada. La causa más frecuente es traumática. Pregunta de examen. Una vez que hacemos el seguimiento del paciente, ¿no? Ya podemos evaluar el plan a seguir, ¿no? Volvemos a la parte de traumatismo ortomedular. Entonces, siempre hay que tener todos los cuidados del caso, sea para el TBM o para el TEC. Y bueno, eso es todo.